Ahora cuéntame acerca de este otro trabajo que tuviste, que fue andar embarcada como médico en estos cruceros. He tenido trabajos emocionantes, la verdad. Sí, eso Ahorita he que lo visto. estoy viendo. Sí, Sí, fue, creo que hasta el momento, en el top 3 de las experiencias más bonitas que he tenido. Súper, súper, eh, o sea, espectacular en todos los sentidos. Obviamente no fácil y como que smooth sailing, como dicen, sí. pero sí bastante gratificante. Aprendí muchísimo, gané mucha experiencia en muchas cosas, conocí muchos lugares, que es lo mejor, y súper, súper espectacular. ¿En qué países anduviste? Em, bueno, cuando yo ingresé al barco, lo tomé en Estados Unidos, en Fort Lauderdale. Em, bueno, yo estuve en dos barcos, porque como a los 2 meses de estar en el primero, me cambiaron a uno más grande. El primero tenía como un recorrido por el Caribe, primero, porque yo lo tomé ¿cuándo fue? En enero, un mes de enero. Entonces en ese tiempo todavía es como invierno, eh, en el otro lado del mundo, en Europa, Asia, todo Sí. esto. Entonces, obviamente, estos cruceros buscan países cálidos para estar. Entonces el Caribe era como el itinerario principal. Entonces, en el primer barco que estuve estaba en México, Colombia, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Saint Martin, Saint Kitts, unas islas que yo nunca había escuchado, nunca, nunca. Abandonadas allá en el Sí, Atlántico. uno piensa, pero Sí. nada que ver, o sea, son lugares exageradamente turísticos y todo el mundo los conoce. O sea, todos los huéspedes, porque el huésped norteamericano como que toma muchos cruceros. O sea, ellos son Sí. mucho de la cultura de, ay, sí, me voy a ir a un crucero en verano. Porque, pues, porque pueden y porque quieren, ¿verdad? Entonces, sí, muchos lugares preferidos por ejemplo, Saint Martin era una de las islas preferidas por todo el mundo porque es súper bonito. O sea, uno de los mares más preciosos que yo he visto. Este, bueno, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Bahamas, eso en la parte de acá del Caribe. O sea, prácticamente conociste todo el Caribe. Sí, Casi que sí, sí, como islas grandes, sí. islas pequeñitas también. Habían unas que también quería ir, pero como me cambiaron de barco ya no pude, como Aruba, Curazao. Pero pues me la pasé bien en las otras también. Y de ahí posteriormente se hace un crucero transatlántico, porque cuando uno va prácticamente a vivir al barco, dependiendo de la longitud que dure tu contrato, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo estuve ahí, tocó que el crucero pasara del Caribe al Mediterráneo. Esos fueron 10 días en el mar. 10 días solo en el Océano Atlántico, básicamente, hasta llegar a España. Entonces, bueno, pasamos por Bermuda, de hecho. Como a los 3 días se hizo un stop por Bermuda, que fue como que navegan por acá. O sea, uno que no conoce de eso, yo como que, wow, en serio navegan por acá. Pero sí, entonces pasas por Bermuda y es súper interesante porque ahí hay incluso como que puedes hacer tours, así buceando por todos los Los lugares accidentes. históricos, ¿verdad? Sí. Sí, y Sí. todo lo que se ha hundido ahí y todo, o sea, cosas que de verdad yo no me imaginaba. A uno Súper lo cool. sorprende, pero fíjate que yo he estado leyendo que casi la mayoría de barcos y cruceros pasan por el Triángulo de las Bermudas Sí, y que es una ruta que por fuerza la tienen que pasar y que es bien común de que la mayoría pasen por ahí sí, y que estos accidentes que reportan son bien, pero bien esporádicos. sí. Sí, porque una cosa que sí toca resaltar me imagino que todo tipo de barcos, pero los barcos cruceros, la seguridad es como el top de importancia. O sea, no sabes, creo que ni en un avión he visto tanta importancia y tanto relieve en la seguridad, porque pues estás cargando con la vida de como, dependiendo del barco, 5.000, 3.000 personas.
Y a uno como tripulación lo entrenan como no tenés idea. O sea, yo tuve que ir literalmente a estudiar. Los primeros 3, 4 días fueron de puros entrenamientos sobre alarmas, simulacros, eh, jerga que uno tiene que aprender también. Y principalmente porque es en inglés también. A veces tal vez podés como saber ciertas cosas en español, pero en inglés no las sabes. Entonces es bien Son confuso. palabras técnicas. Exacto, Sí. mucho tecnicismo de barcos, obviamente. Y tenés que estar muy preparado porque hacen cada crucero hay un simulacro y incluso el oficial de seguridad puede ir y preguntarte directamente y lo tenés que saber, si no te metes en problemas. Porque cada miembro de la tripulación tiene como una labor que hacer en caso de una emergencia, ¿no? Entonces tenés que tener clarísima tu labor. Gracias a Dios en lo que yo estuve nunca vi nada así. Yo creo que son exageradamente raros, pero sí porque se lo toman súper en serio la seguridad. Me habías dicho que también habías viajado a Europa, ¿verdad? Sí, después del transatlántico, que bueno, solo se detiene en Bermuda y después como 10 días más, solo de mar. Que sorpresivamente la estabilidad del barco en ese tiempo estuvo bastante buena. O sea, normalmente dependiendo como del mar en donde estés, el mar es como muy tranquilo o bravo, como le solemos decir, ¿verdad? Entonces cuando está muy revuelto, o sea, también se te revuelve a vos. O sea, es como cuando te mareas por estar en carro. Así, pero como a la 10ª potencia. Sí. Es peor. Yo recuerdo que una vez yendo para Cartagena, en Colombia, ese día no comí absolutamente nada. O sea, ni agua ni nada, tal vez por sorbitos, porque todo lo que comía, y tal vez esto vaya a ser mucha información, pero ese día vomité 6 veces. Solo de sentir el movimiento del barco. Sí. Pero, Horroroso. ¿te dan algún tipo de medicamento para contrarrestar los mareos, el motion sickness, la Así enfermedad del es. movimiento? Sí, ¿Qué era lo que te daban? nos O bueno, daban, o qué es lo que tú recetas normalmente en el barco? ahí nos daban meclicina. Pero no sé si solo era yo o todos los que estaban ahí, o sea, era como normal, pero a mí no me hacía prácticamente nada. De hecho, cuando ya estabas ahí y el mar se estaba moviendo muchísimo y bueno, con él el barco, no había nada que me mejorara, solamente acostarme y dormirme, únicamente. De ahí ni la meclicina, domperidona, nada contrarrestaba y incluso ellos te daban como remedios naturales, como que come una manzana verde, eso decían que ayudaba mucho. Absolutamente nada. ¿Masticar chicle? ¿En algún momento lo utilizaste? ¿No te ayudaba? Nada. También decían que la ginger ale, Canada Ajá, Dry, sí. Sí, también. por los gases. Sí, Sí, sí. nada, Llena la absolutamente nada. burbuja gástrica y eso Ujú. hace de que como que se comprima aún más Así es. ¿cómo se llama? Bah, El el diafragma, sí. diafragma, ¿verdad? Sí. Sí, pero a mí, al menos a mí, nada. Incluso traté, porque también en el barco había una acupunturista. Incluso traté la acupuntura, me ayudó muy poquito. O sea, realmente no había mucho. Ya cuando una vez ya estás dentro del barco y ya el barco ya ha zarpado y ya está en alta mar, Ujú. ¿cuál es el deber de un médico ya dentro del barco? Pues los médicos están ahí principalmente para cualquier tipo de emergencia. O sea, si uno como huésped o también como tripulación em, tiene algún problema de que, ay, tengo un dolor de cabeza o me pica la piel en cierto lado, etcétera. O sea, puedes ir como una consulta normal. De hecho, sacas una cita y todo y vas como una consulta normal. Pero ellos básicamente, aparte de pues consultas, emergencias, tienen el deber, la responsabilidad de mirar como por el bienestar epidemiológico en sí del barco. O sea, cuando el barco zarpa es como su propia comunidad. Y de hecho, cuando hay un outburst, como Un brote. un brote, exactamente, un brote de X o Y enfermedad, de verdad que se trata de cerrar el cerco lo más rápido posible, porque uno que se enferme significa que todos se van a enfermar. Recuerdo que en el primer barco que estuve, hubo un crucero en el que hubo un brote de una gastroenteritis. Le empezó con un huésped,
porque pues ellos van a comer afuera también y todo, ¿no? Entonces empezó con un huésped y recuerdo que a nosotros como tripulación básicamente nos cerraron el acceso a todo lo que los huéspedes tuvieran acceso, que no fuera donde uno trabajara, obviamente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya no podías ir a los baños de los huéspedes, al bufete, a los restaurantes donde van los huéspedes, nada de eso, porque obviamente, pues, o sea, toda esa población de personas que iba a estar ahí por ese crucero, que eran, ¿qué? 10, 14 días, eventualmente se iba a bajar. Pero tener esa enfermedad en el resto de la tripulación que viven ahí es como una epidemia, una pandemia. Sí, y va a ser para algunos incluso mortal. Exacto. Sí. Sí, porque a pesar de que se trata de que todas las personas que van a trabajar como tripulación, o sea, te hacen una examinación médica exhaustiva antes de que vos entres a trabajar. Y a pesar de que se presume que todos estamos sanos, por ejemplo, el COVID en ese tiempo, ¿no? Pueden haber personas inmunosupresas, e incluso un brote tan común como una gastroenteritis, que dicho sea de paso, la tomaste en otro lugar del mundo. No son como las bacterias o parásitos a los que tal vez tu cuerpo haya tenido contacto en tu país previamente. Sí. Entonces, ese tipo de emergencias también le compete al equipo médico del barco.